Gracias, señora presidenta. Me alegro muchísimo de que esté usted con todos nosotros ya recuperada y, desde luego, es un inmenso placer contar de nuevo con usted como presidiendo esta sesión del debate sobre el Estado de la Comunidad. Señorías, buenos días a todos y a todas. Señor presidente, buenos días. 2.176 andaluces en 8 meses. 2.176 andaluces en 8 meses. 2.176 hombres, mujeres, trabajadores, parados, pensionistas, jóvenes, adultos e incluso niños se han ido por culpa de esta maldita pandemia que nos atemoriza, nos recluye y nos aleja. Así que, señorías, si me lo permiten, yo solo puedo empezar hoy de una manera mi intervención, y es pidiendo un aplauso sincero por todas esas personas que ya no pueden acompañarnos hoy y por todas aquellas que están en sus casas o están en un hospital luchando y venciéndole la batalla al coronavirus. Bien, señorías, muchísimas gracias. Debate sobre el Estado de la Comunidad. Lo decía ayer el presidente de la Junta de Andalucía, el tercer gran debate del año. Y después de ese aplauso merecido, desde luego, y yo que lo agradezco muchísimo, lo primero que quiero poner en valor en el día de hoy, aquí, en este Parlamento, es la transparencia de nuestro Gobierno, es la rendición de cuentas de nuestro Gobierno y el respeto y la lealtad de este Gobierno a esta Cámara, al Parlamento de Andalucía, que en definitiva es la casa que representa a todos los andaluces. Un tercer gran debate, señorías, en el que también se demuestra por parte de nuestro Gobierno una idea muy clara y que lo hemos venido manifestando durante muchísimos meses ya: el compromiso absoluto de querer superar las dificultades entre todos, entre Gobierno y entre oposición, y con todo, dando lo mejor que tenemos nosotros mismos. Porque, señorías, la situación, también lo decía ayer el presidente, no hay que esconderlo, la situación es muy complicada, es dificilísima. Estamos en un entorno también económico y social muy adverso. Y yo creo que lo último que se merecen a día de hoy los andaluces es que nos sigamos peleando y buscando el beneficio propio y el beneficio de los partidos políticos. Porque allá afuera, señorías, ahí fuera, se está viviendo una situación excepcional, una situación absolutamente extraordinaria. Un virus nos está marcando nuestro día a día, nos está marcando nuestras vidas y se la está marcando a 8,5 millones de andaluces. Y en una situación absolutamente extraordinaria, en una situación tan dura, todo el mundo también está haciendo un esfuerzo extraordinario. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces, señorías, la clase política, los que tenemos que dirigir el barco, los que tenemos que tomar decisiones, cómo no vamos a ser capaces de hacer también ese esfuerzo extraordinario? De hacer ese esfuerzo extraordinario y de dejar fuera los intereses de partidos y las ideologías políticas. ¿Cómo? Pues rindiéndole, desde luego, como digo y como hemos hecho hace unos minutos, homenaje a quienes se han ido. Y, por supuesto, también luchando por aquellas personas a las que les flaquea la fuerza y que necesitan verdaderamente la ayuda de sus representantes públicos. Y, por lo tanto, señorías, ni mi grupo parlamentario, ni al partido que yo represento, ni este Gobierno, ni yo, en primera persona, me resigno a que no lo podamos hacer posible, porque simplemente es cuestión de voluntad, de querer y de amar a esta tierra y de amar a los andaluces. Yo no me resigno a que convirtamos esta situación, esta crisis, esta dura crisis, en una oportunidad. Una oportunidad, señoría, para hacer autocrítica, todos, Gobierno y oposición, sin ningún tipo de inconveniente ni problema ni complejo. Una oportunidad para reconciliarnos todos, porque es lo que está pidiendo también la calle. Una oportunidad para crecer juntos y, en definitiva, una oportunidad para vencer unidos. Eso es lo que necesitamos. Y esta, señorías, hay que decirlo así, con total claridad, esta es la única vacuna que a día de hoy le podemos ofrecer a los andaluces. La oportunidad de convertir una crisis en unidad. Y a los andaluces, señorías, es que no les interesa ni les preocupan las encuestas. A los andaluces no les interesa ni les preocupan los grandes titulares. A los andaluces no les interesa ni les preocupa que nos estemos echando los datos a la cara, a ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor. A la gente, a los andaluces, lo que sí le importa de verdad es su salud, es el empleo y es poder salir adelante. Porque yo les pregunto, desde la humildad, por supuesto, siempre, señorías, yo les pregunto, ¿somos conscientes de las condiciones, de la presión, del esfuerzo que ya lleva 8 meses soportando nuestros autónomos? De la presión, del esfuerzo, del trabajo
que está haciendo también nuestra sanidad, nuestros sanitarios? ¿Somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo nuestros autónomos, empresarios, docentes, sanitarios, las familias andaluzas y las personas más vulnerables? Pues yo les voy a decir una cosa. Si su respuesta es sí, que desde luego yo espero que así lo sea, pues hagámoslo también nosotros ese esfuerzo. Creo que nos lo merecemos y se lo merecen los andaluces, porque el Gobierno lo ha hecho. El Gobierno ha hecho ese esfuerzo, se ha vaciado y, por cierto, lo ha hecho a pulmón. Lo ha hecho a pulmón. Pero tengo que confesarles también, señorías, en este Parlamento, que este Gobierno necesita a la oposición. Necesita a la oposición. Andalucía, los andaluces necesitan a la oposición, pero no una oposición que base su trabajo en la demagogia, no una oposición que se atrinchere, no una oposición que crispe el ambiente, como hemos visto recientemente, sino una oposición constructiva, una oposición leal, una oposición responsable. Y mire, yo creo que aquí también hay que depositar la confianza en el principal grupo de la oposición. Yo creo que es muy importante que el grupo de la oposición principal, el Partido Socialista, entienda el momento y las circunstancias tan importantes en este momento para Andalucía. Porque yo les digo también la verdad, de Adelante Andalucía no espero mucho, pero sí lo espero de la señora Díaz. Sí lo espero del Grupo Parlamentario Socialista, sí lo espero del Partido Socialista Obrero Español, porque ayer precisamente lo decía la señora Susana Díaz y yo lo recogí literalmente. Todo lo que sea bueno para Andalucía contará con nuestro apoyo. Vamos a estar en todo lo que sea de justicia. Pues miren, yo desde luego no comparto, pero respeto que no se hayan querido sumar a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de Andalucía. Yo, desde luego, no comparto, pero respeto que no le hayan visto la oportunidad ni la importancia que tiene un pacto social por la educación. Pero yo le pregunto a los señores del Grupo Socialista y al señor fiscal, ¿no le parece bueno, y hago mías las palabras de la señora Díaz, ¿no le parece bueno tener las mayores plantillas que se haya tenido nunca en sanidad y en educación? ¿No le parece bueno, señor fiscal, tener más de 40.000 millones de euros en lo que va a ser el presupuesto más ambicioso de la historia en el momento más duro de la historia de Andalucía? Yo le pregunto, señor fiscal, ¿no le parece de justicia no subirle los impuestos en estos momentos a los andaluces como lo están pasando? ¿No le parece de justicia tener un nuevo modelo de financiación autonómica, señor fiscal? Y lo último y más importante, ¿de verdad que no le parece de justicia defender y luchar juntos por los 23.000 millones de euros que podemos conseguir de Europa para reconstruir Andalucía en el momento más importante de nuestra historia? ¿No le parece eso de justicia y no le parece eso bueno para Andalucía? Pues, insisto, yo hago mías sus palabras, las palabras de la señora Díaz. Todo lo que sea bueno, apóyenlo. Yo se lo pido con humildad. Apóyenlo, por favor, porque será bueno para Andalucía y seguramente también será bueno para el Partido Socialista. Y miren, este debate, el debate sobre el estado de la comunidad, que bien podría llamarse también el debate sobre el dolor de la comunidad, este debate es una fotografía de Andalucía, es una instantánea de Andalucía. Es un debate sobre la situación actual, el momento que está viviendo Andalucía. Y, desde luego, a mí no me cabe ninguna duda de que será una fotografía para la historia. Una fotografía para la historia. Pero les digo algo, quienes están tomando la instantánea son los andaluces. Son los andaluces. Así que cada uno piense bien y elija cómo quiere quedar retratado en esa instantánea para la historia. Y, desde luego, nosotros, por lo menos mi grupo parlamentario, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros queremos que los andaluces nos recuerden en esta etapa excepcional que estamos viviendo en nuestra historia como aquellos que simplemente se afanaron en salvar vidas y en salvar empleo y como aquellos que estuvieron a la altura, señorías. Ahí queremos quedar retratados para la historia. Y miren, señorías, en estos últimos 7 meses se ha hablado mucho de respeto, se ha hablado mucho de diálogo y de compromiso. Hemos apelado incansablemente a la moderación, a la responsabilidad y a las convicciones. 3 valores, desde luego, importantísimos, por supuesto, pero que mal empleados pueden acabar incluso con el mejor proyecto. Señorías, yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante, ser responsable o mantener intactas nuestras convicciones?
Yo les pregunto, ¿qué debe primar para un gobierno? ¿Qué debe primar para un cargo público? ¿Qué debe primar para un político? ¿La ética de la responsabilidad o la ética de las ideas? Pues les digo algo, este es un viejo debate, desde luego, que hoy sigue vigente, pero yo no creo en ninguna de las dos. No creo que haya que elegir, porque no tiene que primar ni una ética ni la otra, sino las dos. Se trata de elegir lo que queremos hacer bien, ¿no? Y defender con pasión, desde luego, una idea no es incompatible de ninguna de las maneras con la responsabilidad. Quien solo apela a la responsabilidad se vuelve vanidoso y quien solo defiende sus convicciones se convierte en un demagogo. Porque lo que realmente importa, señorías, es aprender a vivir con las ideas del otro, a cultivar esa diferencia, pero siempre desde el respeto, y entender que no hay otro camino en este momento que construir juntos, para que cuando ya nosotros no estemos, los que vengan después no tengan que derruirlo todo para construir lo suyo. Por lo tanto, señorías, yo hoy desde aquí, desde esta tribuna, me dirijo a todos ustedes para pedirles lo que está pidiendo la ciudadanía. Yo pido construir juntos, yo pido responsabilidad, yo pido utilidad, yo pido unidad. Señorías, yo pido una tregua en estos momentos. Porque si optáramos por la vía fácil, que es la vía deshonesta, desde luego, al menos para mí, la política perdería todo su poder transformador y se convertiría en una simple máquina de demolición. Sinceramente, yo, viéndolo a lo que se está enfrentando Andalucía, a lo que nos estamos enfrentando todos, prefiero rebajar mis exigencias y alcanzar acuerdos útiles a permanecer absolutamente inflexible y que los andaluces añadan a su lista de sufrimiento la falta de altura política por nuestra parte. Por eso, como digo, les propongo una tregua, una pausa, que nos permita sentarnos y trabajar, sacrificando, desde luego, algunas de nuestras convicciones, pero por un resultado que yo creo que lo merece y que beneficie verdaderamente a los ciudadanos. Si todos somos capaces, señorías, si todos somos capaces de salir de aquí con ese compromiso, con esa tregua, habremos conseguido algo clave en este momento para Andalucía. Y, desde luego, habremos conseguido, por fin, ser útiles para los andaluces. Y si no, este debate, lamentablemente, será otra oportunidad perdida, otra decepción para los que se añade a todas las que ya están sufriendo los andaluces a causa de esta crisis económica y sanitaria. Señorías, nos toca debatir sobre el estado de la autonomía, que no es lo mismo que debatir sobre el estado de la autonomía en mitad de una pandemia. Hoy deberíamos estar hablando del acuerdo de gobierno, de creación de empleo, de récord en ayudas a la educación, a la sanidad y a las políticas sociales, de transformación digital, de nuestro liderazgo en turismo, de compromisos cumplidos y de los objetivos que teníamos fijados para 2021. Pero el Gobierno tuvo que replegarse hacia adentro y aparcar su proyecto de legislatura para hacer frente común, que es lo que estamos haciendo en este Gobierno, contra un enemigo que ha desvirtuado todos los planes que teníamos todos. Desde hace 8 meses, señorías, prácticamente todas las políticas en Andalucía han estado orientadas a prevenir o a paliar el daño provocado por el COVID-19. Impedir que nos destruya el COVID, impedir que nos destruya la confrontación, es el acuerdo al que deberíamos comprometernos hoy todos aquí, al menos, señorías, hasta que se encuentre una vacuna y volvamos a la normalidad. Y, por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Yo también entono el mea culpa, todos somos responsables, a todos nos culpan, algo estamos haciendo mal cuando la peor pandemia del siglo, nos golpea y no somos capaces de resistirnos al señuelo del enfrentamiento y de la crítica. Así que yo debo recordar el pasado para poder hablar también del futuro, señoría. Hace 10 años se desplomó el PIB, se disparó la deuda, se contrajo el empleo, se subieron los impuestos, se congelaron las pensiones, se recortaron servicios públicos y también se les recortó el sueldo a los funcionarios. El sueño de una clase media, señoría, una clase media fuerte, se quebró y todavía hay mucha gente que sigue sufriendo los efectos de esa crisis. Andalucía, ya herida por aquellos entonces, por el paro, la corrupción y el colapso educativo y sanitario, pues terminó de hundirse. Para algunos, el barco había encallado tantas veces que ni siquiera quedaba el miedo de irse de nuevo al fondo. Señorías, lo que ocurrió a partir del 2 de diciembre de 2018 no fue un milagro.
No fue un milagro, desde luego que no. No teníamos una varita mágica para cambiar las cosas, solo una manera distinta de hacer las cosas. Después de 37 años de socialismo ininterrumpido, cualquier intento de levantar Andalucía podía catalogarse, desde luego, como revolucionario o incluso como algo de herejía, ¿no? Pero, sencillamente, lo único que hizo este Gobierno, lo único que hicimos nuestro Gobierno, fue controlar el gasto y contener la deuda, evaluar lo que no funcionaba, cambiar un modelo fracasado de subsidio por otro de crecimiento, atractivo a la riqueza y atractivo a la creación de empleo, de apostar decididamente, pero con dinero y con recursos de verdad, por la salud, por la educación y por las políticas sociales, y desde luego de iniciar, por fin, 20 años más tarde, una transición hacia una administración moderna, ágil y del siglo XXI. Pero, claro, descubrir pacientes sanitarios escondidos, dependientes que fallecían sin una ayuda, presupuestos para mujeres víctimas de la violencia de género que no se utilizaban, dinero público gastado en prostíbulos, colegios que se caían a pedazos, miles de becas de formación para el empleo sin justificar o miles de millones de fondos europeos sin gastar. Claro, todo esto entraba dentro de la lógica si tenías en cuenta o si teníamos en cuenta que las palabras escándalo o la palabra catástrofe dejaban completamente indiferente a quien ahora afortunadamente ocupa un lugar en la oposición. Pero lo difícil de todo esto, señorías, fue sobreponerse a tantos excesos y reparar todo ese daño que acabo de comentar y que acabo de resumir. Pero lo hicimos, o mejor dicho, lo estamos haciendo, porque 4 décadas, nada más y nada menos que 4 décadas de excesos, desde luego que no se arreglan en 2 años. Andalucía, señoría, empezaba a respirar, empezaba a despegar económicamente y en todos los sentidos y en todos los índices cuando el virus llegó a España, cuando el virus entró en España. Reaccionamos antes que el Gobierno central, es cierto, y si hemos resistido mejor que otras comunidades autónomas más ricas, más modernas, ha sido en gran parte por la fuerza interior de millones de andaluces anónimos, y ahí está el trabajo y el esfuerzo que hicieron, por la vocación de nuestros sanitarios y también de nuestros docentes, pero también por la inversión de más de 20.000 millones de euros en políticas sociales, en sanidad y en educación, hecha hace menos de un año por el Gobierno de la Junta de Andalucía, por nuestro Gobierno. Y yo pregunto, o hago una reflexión, ¿nos hemos equivocado? ¿Podríamos haber hecho las cosas mejor? Pues seguramente. Ayer el propio presidente, sin ningún tipo de complejo, con humildad, bueno, porque reconoció que hay algunas cosas que se pueden mejorar o que se hayan podido hacer mal. Desde luego, yo tampoco me voy a esconder detrás de las palabras, porque nosotros no somos infalibles, pero también lo he dicho ya hace una semana en mis preguntas al presidente y lo repito hoy. Cada fallecido, señoría, en Andalucía y en España es un fracaso de todos. Es un fracaso de toda la sociedad, pero al igual que yo tampoco evito la autocrítica, pues yo no voy a esconder tampoco el orgullo, señoría, de lo que considero que han sido logros importantísimos. Importantísimos. En primer lugar, en lo sanitario, y digo esto con todo el peso, como he dicho al principio, de 2.176 fallecidos en la espalda. En lo sanitario, si algo queda claro, desde luego, señoría, es que la joya de la corona era nuestro sanitario, no el sistema que habíamos heredado. El sistema sanitario que habíamos heredado. Andalucía ha mantenido, gracias al esfuerzo de la Consejería de Salud, gracias al esfuerzo de los sanitarios, niveles de presión asistencial muy por debajo de otras regiones. Ha repartido respiradores cuando nadie más tenía. Ha contabilizado caso a caso y con rigor frente a un Gobierno que ha hecho bailar las cifras a su antojo. Y ha plantado cara al virus gracias, aquí sí, a un comité de expertos, a criterios técnicos y anticipándose a los golpes. Y se ha hecho, y lo hemos hecho, sin escondernos de la crítica, por supuesto que no, pero hemos echado también de menos, señoría, hemos echado de menos muchas cosas y mucho más apoyo de Madrid. Pero, desde luego, eso no va a impedir que nosotros le sigamos pidiendo al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan de infraestructuras sanitarias, que aumente sustancialmente los recursos para atención primaria tan importantes en medio de esta pandemia, que aumente la plantilla de sanitarios, consolidando también empleo y mejorando unas condiciones económicas que, desde luego, son un agravio
bastante importante, que acelere la construcción de los hospitales de Málaga, de Jaén y de Almería y que implante por fin también en Andalucía la historia clínica digital. Así que yo no lo veo por aquí, pero tengo que darle las gracias al consejero de Salud, por supuesto que sí. Aquí, ahora sí lo veo, señor Aguirre. Yo le agradezco ese trabajo, porque desde luego no pasa ni un solo día sin que me pregunte cuánto podríamos haber hecho de más si hubiéramos tenido más recursos y si hubiéramos tenido un sistema sanitario a la altura de lo que se merecían los andaluces. También de haber tenido una oposición a la altura, por supuesto, señorías. Y con esto hablo de educación. Miren, hay pocas cosas, muy pocas cosas más fáciles que atemorizar a quien ya tiene miedo. Asustar es fácil, absolutamente fácil cuando eres político y cuando tienes un poquito de relevancia. Y ustedes de aquí, de la bancada socialista, de la bancada de Adelante Andalucía, anunciaron la vuelta al cole como un apocalipsis. Pero eso sí, lo anunciaron desde la playa. Pues mientras ustedes que estaban en la playa, señorías, nosotros estábamos aquí contratando a 7.000 nuevos docentes y aplicando 400 millones de euros para la educación especial. Mientras ustedes estaban en la playa, nosotros estábamos luchando por nuestros alumnos con el plan más potente y más ambicioso de una vuelta al cole en la historia de toda Andalucía, señorías, de toda Andalucía. Pero, ¿ven la diferencia? Vean la diferencia entre pintar pancartas y firmar acuerdos históricos con sindicatos. Vean la diferencia entre trabajar por un pacto social por la educación y lanzar campañas de acoso en redes sociales, como es lo que ha hecho la izquierda en Andalucía. Ese pacto, el pacto social por la educación en Andalucía, será, señorías, lo que surja de esta crisis. Pero, desde luego, tampoco nos vamos a quedar parados, vamos a continuar. Queremos mejorar la calidad de nuestros comedores, revisar la financiación de la educación infantil y el acceso a la función pública para que sea un acceso más justo y lanzar, desde luego, también un plan de infraestructura deportiva. Y pediremos más dotación, más formación y más coordinación entre educación y sanidad y entre educación y políticas sociales. Porque eso es lo que tenemos que hacer los grupos parlamentarios. Proponer en positivo, construir en positivo, señorías. Y miren, salvar vidas, salvar la educación, salvar empleos. Qué fácil decirlo, pero qué difícil lograrlo, sobre todo aquí en Andalucía, señorías, la región más abandonada, con más fracaso escolar y más pobreza del país. En diciembre de 2018 recogimos el testigo de un gobierno que presumía de carácter social y alardeaba de compromiso con los más vulnerables, pero vaya, qué sorpresa al ver que los cajones de la consejería rebosaban de tareas pendientes, de partidas presupuestarias no ejecutadas y de gente que pedía auxilio completamente olvidada. Poco se ha hablado de los olvidados, señorías. Muy poco se habla de los abandonados, de los olvidados, de los que estaban escondidos en un cajón. Miren, una sociedad que no lucha por los más vulnerables es una sociedad sin alma. Y alma es precisamente lo que está derrochando o lo que está intentando derrochar este Gobierno en materia social, defendiendo, por ejemplo, entre otras medidas, a ultranza a las mujeres y luchando contra las desventajas que sufren por el simple hecho de serlo. O, por ejemplo, garantizando que 27.000 familias andaluzas pudieran llenar su nevera para sus hijos con una tarjeta monedero en los momentos más duros. Podría enunciar muchas medidas en materia sociales que se han puesto en marcha en los últimos meses, pero bueno, no me voy a extender. Lo que sí es cierto es que ahora vamos a seguir trabajando en materia social. ¿Cómo? Por la Ley de Infancia y Adolescencia, por aumentar el precio hora para la ayuda a domicilio, por aumentar la renta mínima de inserción, por aumentar las plazas en las residencias y por recuperar los 1.000 millones de euros del Fondo Social que el Gobierno central recortó a las comunidades autónomas. Vamos a seguir trabajando, claro que sí, en materia social, porque no vamos a dejar absolutamente a nadie en la cuneta. Y salvar vidas para salvar empleo, pero también salvar empleos para salvar vidas. El coronavirus, señorías, empujó a los autónomos y empresarios al precipicio de la incertidumbre. Un 13 de marzo, miles de ellos cerraron su persiana para protegernos sin saber cuándo volverían a abrir ni qué hacer con sus trabajadores. Hace 2 días simplemente conocíamos que 20.000 de ellos no han podido volver a levantar su persiana. Solo un autónomo conoce la angustia de ver que no llega la prestación por cierre, solo un autónomo. Pero también hizo suya esta angustia este Gobierno, que dobló plantilla y triplicó turnos en empleo para que nadie se quedara sin cobrar los ERTE, que hizo malabares
para lanzar la iniciativa AERE y las ayudas extraordinarias a autónomos y a la economía social. ¿Era difícil lograrlo? Desde luego que sí, con un presupuesto justo, pero se hizo, señora consejera, se hizo. Pero seguiremos pidiendo con usted más planes de formación para jóvenes, para afectados por los ERTE, para colectivos especiales y para discapacitados. Y pediremos, desde luego, la inversión que haga falta para seguir transformando el SAE, para ayudar a los autónomos con más ayuda y más incentivos. Señorías, tenemos que sacar a Andalucía del pozo en el que estamos. No podemos detenernos y el Plan Andalucía en Marcha es la muestra más evidente de esta voluntad de seguir adelante. La pandemia, desde luego, es un lastre que debemos salvar todos, poniendo todos los medios a nuestro alcance, pero sin perder de vista el rumbo que tomamos en 2018. La transformación digital de la Administración, las 2 nuevas ciudades de la justicia, la ciudad sanitaria de Jaén, los futuros colegios e institutos que se van a construir o ese exitoso bono turístico que Andalucía tiene puesto en marcha y que sigue liderando el mercado turístico gracias también a ello. Pero también la lucha por una política agraria común, justa, que no penalice a los agricultores y ganaderos andaluces. Un pacto por la defensa del sector aeronáutico y aeroespacial de Andalucía o una agenda aún más verde todavía. Y sobre todo, desde luego, y aquí me paro, un uso racional, justo y estratégico de los fondos europeos para el COVID. Que no sea un instrumento político, señorías, que no sea un instrumento de chantaje a las autonomías y, desde luego, que no sea un premio a la lealtad de Sánchez. Así que, señores de Adelante Andalucía, señores de toda la oposición, ayúdennos, defiendan con nosotros en Madrid esa ayuda y esos 23.000 millones de euros para reconstruir económica y socialmente a Andalucía. Y miren, señorías, ya voy terminando. Nos ha tocado aprender a vivir con el virus sin olvidar los errores del pasado. Les he hablado de empleo, de economía, de salud, de políticas sociales, de infraestructura, de la riqueza tangible, de lo que se puede tocar. Pero lo que nos ha salvado durante el confinamiento, y nos va a salvar siempre que venga una crisis, no tiene forma. Y eso es la cultura y es la ciencia. Recuerden cómo eran sus tardes apenas 4 meses cuando estábamos confinados y cuando solo podíamos acudir a la tecnología o a leer un libro. Y hago este pequeño alegato en defensa de la ciencia y la cultura para que pongamos el foco en lo que el profesor Nuccio Ordine definió como la utilidad de lo inútil, que bien conocerá la consejera Patricia del Pozo. No olvidemos nunca, señorías, no olvidemos nunca que la cultura y la ciencia son siempre las primeras víctimas de la crisis económica. No lo olvidemos nunca. Cualquier recorte que hagamos hoy a la ciencia, a la arte y a las letras será insignificante desde el punto de vista financiero, pero letal desde el punto de vista intelectual y ético para toda una generación. Por todo ello, señorías, tenemos el deber, la obligación moral de escribir el futuro de Andalucía con los nombres de aquellos que ya no estarán para poder verlo. Quizá aún necesitemos más tiempo para darnos cuenta de que la única forma de hacer sostenible la democracia es el acuerdo. El bloqueo y las decisiones salomónicas pocas veces dan resultados, señorías, pero ese momento, el del acuerdo, tiene que llegar algún día. Y llegará antes, convenzámonos, llegará antes, y entendemos por fin que la otra alternativa al acuerdo es convertir la política en algo irrelevante, absolutamente irrelevante. Podemos entender la política, señorías, como la vía para el enfrentamiento o como la vía para el acuerdo. Pero el resultado de la primera, el del enfrentamiento, lo estamos viendo cada día. España se desangra, nos estamos desangrando, la sociedad se está desangrando, así que estemos a la altura. Yo les dejo aquí sobre la mesa lo que les he dicho al principio, les dejo una tregua. Les pongo sobre la mesa una tregua para el futuro, una tregua de todos, para todos, haciendo mías por una única vez las palabras que escribió el poeta mexicano Juan Rulfo. O nos salvamos juntos, señorías, o nos hundimos por separado. Muchísimas gracias.